ya que hay escritura y están las civilizaciones que hemos repasado, Egipto, Mesopotamia, etc. Ok, voy entonces a compartirles, chicas, chicos, ya en este momento mi pantalla. Listo. Hoy entonces entramos, como pueden ver aquí, directamente a Historia del Perú, ¿ya? Bien, antes, cualquier duda o consulta, voy a tomar el screenshot un ratito. A ver, por aquí, tac. Creo que no tomó, sí tomó. A ver. A ver, un problema, pues, cuando corto pantalla parece que no tomará. Ahí. A ver, un ratito. Está. Y a ver. Espero que esté tomando. Si no, en todo caso, le voy a tomar una foto ya. Por si acaso, a ver. Ya se me piden que presente esto. Y... ya, ok. Entonces, hoy entramos directamente, miren ustedes, a analizar estos primeros periodos de la historia nuestra ya. A ver, ojo, como nos encontramos en América, tenemos que analizar el poblamiento americano propiamente, y de ahí entramos a los primeros momentos de la historia nacional. Pues sería el periodo lítico, el periodo arcaico, los primeros momentos, ¿ya? Vamos a ver aquí a dos autores que dan una clasificación interesante, ¿no? Hay uno que le da la clasificación de periodo lítico y arcaico, que es John Rowe, y el otro que es Lumbreras, que le da la clasificación, Lumbreras, perdón, a ese periodo, Lumbreras, lítico y arcaico, y el otro que es John Rowe, que le da la clasificación de precerámico, ¿ya? Y de ahí nos introducimos directo a lo que son ya sociedades más elaboradas, más complejas, como son las culturas, también llamadas tradicionalmente, ¿ya? Y vamos a ir viendo también, según la clasificación tanto de John Rowe como de Lumbreras, los diferentes momentos, pero no de todas las culturas. Hoy vamos a analizar solamente un primer paquete de culturas y nos vamos a ir directo hasta Huari y Tiahuanaco, perdónenme, hasta Chimú, Chincha, que está en el intermedio tardío, ¿ya? Entonces, desde el poblamiento americano hasta el intermedio tardío. A ver, con respecto al poblamiento americano, miren, nosotros primero, cuando queremos entender un tema, a veces en historia por el título, fácilmente lo podemos ya comprender, ¿no? Poblamiento americano, o sea, América fue poblada. Y si lo definimos de una manera bastante simple, bastante fresh, pues es el proceso de migraciones de grupos humanos, o sea, vale decir Homo sapiens, de nuestro nivel evolutivo. No llegaron aquí ni neanderthalensis, ni Homo erectus, no vayas a pensar que llegaron acá Australopithecus, ¿ah? No, acá llegaron los Homo sapiens. Incluso cuando la semana pasada analizamos en la escala evolutiva cómo es que de África habían salido, el primero en salir, acuérdate, fue el Homo erectus y llegó hasta Europa y Asia. Después el neanderthalensis también, pero el que llegó a poblar y conquistar el mundo, tanto América como Oceanía, fue el Homo sapiens. Entonces, el poblamiento americano es eso, el proceso de migraciones de grupos humanos Homo sapiens de todo el planeta hasta nuestro continente. Ahora, miren, ¿en qué contexto ocurrió? Ocurrió durante el Paleolítico Superior, porque justamente es en el Paleolítico Superior que existimos ya nosotros, ¿no? Nuestra especie Homo sapiens, que llegó a América. Y esto también se puede situar o contextualizar dentro, pues, de esta etapa climatológica, que sabemos que era muy adversa, complicada, ¿no? Difícil para esos hombres, como era, pues, el Pleistoceno, pero mira, el Pleistoceno en su etapa final. Acuérdate que el Pleistoceno, tú dirás, profe, ¿qué cosa era eso? Era la etapa de las glaciaciones. Una etapa completamente agresiva, fuerte, ¿no? Porque eran temperaturas bajo cero, menos 20, menos 30, menos 40. Y sabemos que fue durante la etapa final, exactamente durante la última glaciación, que es en este caso la glaciación de Wisconsin. Entonces, aquí podemos nosotros ya notar
que si los Homo sapiens llegaron a América, en definitiva, tiene que haber sido por una situación de buscar un espacio mucho más adecuado para sobrevivir. En ese sentido, el hombre siempre tiene fe, tiene esperanza de que algo podría mejorar en el mañana. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿no? Ellos lo que no sabían era que en realidad no existía un rincón en el planeta donde hubieran condiciones de un clima más adecuado. Ellos lo que no sabían era que todo el planeta estaba congelado. Entonces, menos mal que nadie mató sus esperanzas, porque ellos se intentaron adaptar en una y otra y en 1000 odiseas. Y es así como también vamos a ver muchas teorías que plantean cómo es que estos Homo sapiens llegaron a poblar América, ¿no? Bueno, tenemos esta teoría que es una de las más acertadas y más respaldadas también científicamente, y le pertenece a un científico checo, también norteamericano, es el señor Alex Hrdlicka. Esta es la teoría asiática. Esta teoría asiática, también llamada teoría monorracial, debido a que solamente para Alex Hrdlicka los que llegaron a poblar América proceden de Asia y no existe otra ruta posible. Entonces, una sola procedencia según Alex Hrdlicka, y esta sería desde Asia. Bueno, a ver, quiero que te sitúes un momento aquí en la parte derecha en el mapa. Los Homo sapiens, al salir de Asia, como puedes ver aquí, bueno, llegaron hasta el extremo de Asia, que es Siberia, como puedes ver en esta zona, aquí donde señala el cursor del mouse, ¿no? Y llegarían a cruzar, miren, a través del estrecho de Bering, ¿sí? Esto es prácticamente un puente de tierra natural que existe, que une tanto Asia como América del Norte, ¿ya? El extremo de Asia, Siberia, con el extremo de América del Norte, Alaska, y es un puente natural que hoy por hoy sí se encuentra, pero bajo el Océano Pacífico, ¿no? A unos 100, 120 metros bajo el nivel del mar. Y eso fue descubierto por el geólogo norteamericano Vitus Bering a finales del siglo XIX, y Alex Hrdlicka, cuando sustentó esta teoría a principios del siglo XX, pues ya el descubrimiento geográfico del estrecho de Bering fue uno de sus apoyos más importantes. Y claramente los hombres asiáticos procedentes de las zonas centrales de Asia, en este caso de la población mongol, por eso también se les llama los antiguos mongoles o paleomongoloides, son los que cruzaron el estrecho de Bering, llegando desde Siberia hasta Alaska, o sea, desde Asia hasta América del Norte, y pues definitivamente poblarían América de norte a sur, ¿no? Aquí están entonces, miren el planteamiento, con lo que dice, paleomongoles arribaron desde Asia a través del actual estrecho de Bering, y solo ellos, por eso es la teoría monorracial, una sola procedencia, según Alex Hrdlicka, solo ellos poblaron América desde el norte, ¿ya? Entonces, una de las evidencias claramente más acertadas para Hrdlicka es la cercanía geográfica entre Asia y América del Norte, porque justamente en esta zona hay 90 kilómetros de separación entre continente y continente. 90 kilómetros, ¿ah? Tranquilamente desde San Marcos hasta Chosica nos hacemos casi 90 kilómetros, ¿no? Entonces, esto es un aspecto favorable. 2, la glaciación de Wisconsin. Tú me dirás, profe, pero ¿qué tiene que ver que la glaciación esté vigente para respaldar esta teoría? Lo que ocurre es que cuando el planeta estaba completamente congelado en esta última glaciación, ocurrió un fenómeno que se le denomina el fenómeno de eustasia glaciar. Así se le denomina, fenómeno de eustasia glaciar. ¿Y qué representa ese fenómeno? Como prácticamente la temperatura es tan baja, tan fría, tan gélida en el planeta, las aguas de los océanos se han congelado. Pero ese congelamiento empieza a través del polo norte, ¿no? Y a través del polo sur. Y tanto el polo norte como el polo sur
tanto aquí arriba como en la zona inferior, actúan como aspiradoras de agua, en un sentido metafórico, ¿no? Como que son prácticamente los casquetes polares norte y sur que se han congelado a tal nivel que las aguas de los océanos empiezan a sufrir este retroceso por el congelamiento mismo. Y ese retroceso hace pues que el nivel de los océanos descienda, disminuya. Y es por ello que ante el fenómeno de eustasia glaciar, donde el casquete polar norte y sur se congelan tanto, baja el nivel de las aguas de los océanos, que el estrecho de Bering quedó completamente visible y dio la posibilidad de que estos paleomongoles puedan cruzar. Claramente, si la glaciación no hubiera existido, las aguas de los océanos no se hubieran congelado, o sea, no hubieran retrocedido, ¿no? En ese sentido, y el estrecho de Bering estaría como hoy, sumergido a 120, 150 metros bajo el nivel del mar. Entonces, esto es importante, una prueba climatológica. Y además, algo interesantísimo, que son las semejanzas físicas. Ustedes seguramente ya habrán escuchado en el colegio este tipo de pruebas de parecido entre paleomongoles, asiáticos y los pobladores autóctonos de América. Estas pruebas antroposomáticas, también llamadas, hacen ver que nuestra procedencia efectivamente es asiática. Incluso podría servir para la actualidad. Habrá que tener cuidado aquí porque hay ropa tendida. Principalmente su profesor es un ejemplo didáctico de esto. ¿Quiénes hablan? A ver, miren, tanto los asiáticos como los americanos, bueno, yo me considero material didáctico para esta clase, tenemos el cabello, como ustedes han podido ver, este cabello lacio, ¿ya? El cabello lisótrico, para decirlo de una manera mucho más técnica. O sea, el cabello grueso, el cabello negro, ¿no? Para que me entiendas, el cabello trinche. Otro ejemplo, la estatura. Los asiáticos pues no llegan a ser demasiado altos y el caso de los americanos autóctonos, el indio americano tampoco. Bueno, ahí me salgo un poco. Yo estoy en 1,71 m, pero el promedio de estatura del hombre americano es de 1,60 m y el promedio del hombre asiático es 1,60 m también. Ya. Bueno, aquí sí no me salvo. La pigmentación de la piel. Ustedes saben pues que el asiático, por así decir, el chino, ya, para que podamos, para entrar en confianza. El chino pues tiene una tez de piel amarillenta. Y en el caso del indio autóctono americano, es una tez cobriza, o sea, que va por ahí en ese matiz, ¿no? Bien. Otro aspecto también interesante viene a ser los pómulos sobresalientes. Los pómulos sobresalientes, ¿no? A lo Pocahontas. Ustedes han visto tanto el chino como el indio americano. Otro aspecto también, los ojos rasgados, ¿no? Los ojos rasgados son clarísimamente un ejemplo. Claro, obvio que en el asiático es mucho más notorio, y en el caso del indio americano, no tanto, pero sí se nota, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez, estando en la combi, me acuerdo que en la época donde no había pandemia, recién me enteré que era chino, cuando el cobrador me dice, chino, paga tu pasaje. Yo no sé a quién le hablaba, pero me estaba hablando a mí, ¿no? Y efectivamente, pues, ¿no? Uno tiene siempre algo achinado ahí. Y te miras en el espejo y verdaderamente sí. Tenemos otro aspecto también interesante que viene a ser los dientes en forma de pala. Estos conejitos, los dientes de conejo, que tanto el asiático como el indio americano lo tienen, ¿no? Y esto definitivamente son algunas de las tantas pruebas. Una de las claramente más fehacientes es la mancha mongólica. Los bebés, tanto americanos como asiáticos, al nacer, en la primera semana y media, 2 semanas, tienen entre las vértebras sacrolumbares esta mancha verdosa, moradita, que es la mancha mongólica. Y se borra después de una semana y media, 2 semanas. Entonces, miren, damas y caballeros, las semejanzas físicas que muestra procedemos de Asia. Otra teoría interesantísima
A ver, no sé si habrá por aquí alguna pregunta, un ratito voy aquí a leerlos porque recién acabo esta parte. Sí, ahí está Christopher, correcto. El trinche, así es. Muy bien. Ya saben que si hubiera alguna duda o consulta, me la pueden hacer aquí por el chat, ¿ya? Bien. Otro aspecto interesante, chicas, chicos, viene a ser, otra teoría es la teoría oceánica de Paul Rivet, también llamada la teoría multirracial, debido a las diferentes procedencias, tanto en el caso de la Melanesia como la Polinesia, que son dos archipiélagos que se encuentran en Oceanía. También se le llama teoría transpacífica porque ellos atravesaron, tanto los melanesios como polinesios, atravesaron el Océano Pacífico y vamos a ver de qué forma. Entonces, miren, polinesios y melanesios cruzaron el Océano Pacífico, evidencias el uso común de palabras y elementos culturales. A ver, vamos por partes. En el caso de la Melanesia, este archipiélago que se encuentra aquí un poco más al norte, estos melanesios atravesaron mediante catamaranes, que son pequeñas balsas, con velas, y esto pues también fue clave porque las corrientes, en este caso marítimas, para esa época, iban como indica la flecha, así mira, ve, de oeste a este, de oeste a este. Y claramente gracias a las velas fueron arrastrados a través de la corriente ecuatorial del Pacífico, llegando hasta Panamá, y de Panamá llegando directamente hasta Brasil, más grande del mundo, ¿ya? Bueno, con respecto a ello, Paul Rivet analizó los restos de los melanesios que pueden haber sido dejados en tanto en Panamá como en Brasil. En Brasil encontró toda una serie de restos de una tribu actualmente extinta, llamada ya Lagoa Santa. Y todos estos restos como cerbatanas, mosquiteros, hamacas, espinas para hacer tatuajes, el cultivo de cocos, toda una serie de aspectos interesantes que fueron utilizados por los melanesios. En el caso de los polinesios, que es un archipiélago que está acá al sur, ellos también fabricaron catamaranes y fueron arrastrados por la corriente del Pacífico de esta zona, llegando hasta las islas de Pascua, que se encuentran acá frente a Chile, y posteriormente llegaron a Chile. Y una de las pruebas interesantes que se encontraron fueron los hornos para preparar comida bajo tierra, que es en este caso la pachamanca, por ejemplo, ¿no? Otra prueba que utilizó también Paul Rivet para decir que sí se puede viajar de la Polinesia hasta América del Sur fue ese viaje que haría el Inca Tupac Yupanqui, que ya veremos de aquí en la semana 4. Este famoso Inca muy conocido porque fue el que expandió mediante batallas el Tahuantinsuyo, ¿no? Prácticamente correspondió al legado que su padre Pachacútec dejó, haciendo una serie de estrategias en batallas nunca antes vista, al punto que lo consideran a él como el Alejandro Magno andino, ¿ya? Me refiero a Tupac Yupanqui. Bueno, Tupac Yupanqui, según las crónicas, según el historiador José Antonio del Busto de Uturburu, por ejemplo, hizo una serie de viajes hasta la Polinesia. Para ustedes quizá pueda ser algo sorprendente, pero eso está basado en crónicas y dice pues que él logró tener el apoyo de una de las culturas que fueron los navegantes por excelencia antes que los incas, y eran los chinchas, ¿no? Los fenicios de América. Y pues con los chinchas partieron desde el puerto de Manta, en Ecuador, y llegaron directamente hasta las Islas Galápagos, frente a Ecuador, y de ahí directo hasta la Polinesia. Y es ahí donde ya dicen habrían hecho estudios los incas y de ahí regresado a través de la isla de Pascua y nuevamente retornaron hasta el puerto de Manta en Ecuador. Esta prueba la utilizó Paul Rivet para decir que se puede hacer este viaje. ¿Sí? Muy bien. Otra teoría interesante sería la teoría australiana. ¿Ya? La teoría australiana es establecida por el portugués Méndez Correa. Y mira, todos partieron desde Australia, como puedes ver aquí, o sea, también en Oceanía. Y cruzaron, mira, las islas del Pacífico Sur. Aquí hay una serie de islas entre Australia y lo que viene a ser, mira tú, el continente más gélido del planeta, la Antártida, ¿ya?
Acá están las islas Tasmania, Auckland, Macquarie, y luego de eso llegaron a la Antártida. Ojo, aquí viene el problema difícil, el problema complicado, el problema más alto de aquí. Una vez que están cruzando la Antártida, llegan hasta la zona de América del Sur, el estrecho de Magallanes, ¿no? Lo que viene sería Tierra del Fuego aquí, y empiezan a poblar América del Sur a norte. Entonces, mira, cruzaron las islas del Pacífico Sur, estas, ¿no? Auckland, Macquarie, Tasmania. Luego llegaron a la Antártida, hasta llegar a América del Sur, ¿no? En este caso la Patagonia, Tierra del Fuego. La gran pregunta es, pues, ¿no? ¿Cómo cruzaron la Antártida en esa época? Si ya por así decirlo, el planeta entero estaba congelado, ya te imaginarás la Antártida, ¿no? Entonces, Méndez Correa estableció que existió un clima óptimo, acá está en latín el optimum climaticum, y que gracias a ello pudieron haber cruzado. Pero ojo, esto fue desmentido. Muchos geólogos hicieron investigaciones y en Antártida nunca ha existido un clima un tanto más tropical. Nunca ha habido un clima mejorcito. Nunca ha hecho calorcito. Por lo tanto, es imposible que hayan cruzado la Antártida. Sin embargo, la teoría australiana no fue desestimada gracias a algo muy importante, chicas y chicos. Tú dirás, ¿qué, profe? Que en el sur de Chile hay una serie de pueblos como los Onas, Tehuelches, Alacalufes, Patagones, etcétera, que tienen una serie de restos culturales, restos arqueológicos culturales, que son muy similares, casi idénticos, si no por decir los mismos, que están en el sur de Australia y en las islas que están entre Australia y la Antártida. O sea, te hablo de Auckland, Macquarie y Tasmania. ¿Cuáles son esos restos? Un instrumento, por ejemplo, de viento que se llama la bramadera, churinga o zumbador. Otro punto, se ha encontrado el boomerang en esos lugares. Por ejemplo, las viviendas también, parecidas a las de un esquimal. Por lo tanto, damas y caballeros, es imposible desestimar la teoría australiana porque definitivamente los australianos sí llegaron hasta el sur de América. El problema, el único bache, viene a ser la Antártida. Pero mira, un investigador argentino, el señor George Montandon, apoyó la teoría australiana diciéndole a Méndez Correa pues que en lo que se había equivocado era pues, en decir que habían cruzado la Antártida. Lo más probable es que la hayan bordeado mediante balsas o pueden haber también utilizado la isla de Pascua como puente y luego haber llegado al sur de Chile. Y bien, por último está la teoría noratlántica. Esta teoría fue establecida recientemente a finales de los 90 del siglo XX por los científicos Bruce Bradley y Dennis Stanford. Y aquí, pues, los europeos son los que llegaron directamente hasta América. Mira, migrantes europeos, acá mira el mapa, punto 4. Desde Europa, vale decir, saliendo de la península ibérica, posiblemente, aprovechando que el mundo estaba congelado allá a finales del Pleistoceno, esta zona del Océano Atlántico puede haber estado en el norte tan congelada que puede haber sido una especie de pista de hielo en ciertas zonas. El hombre puede haber estado en Frozen, aquí como en la película Frozen. No sabemos si cantaron libres hoy, pero pueden haber bordeado esta zona de Groenlandia y luego haber llegado hasta la Florida en Estados Unidos. Una de las pruebas interesantes son las puntas de lanza Clovis que se encontraron aquí en América del Norte, que son muy semejantes al estilo solutrense en Europa, el mismo corte. Como puedes darte cuenta, América, según estas 4 teorías, hay muchas otras obviamente, pero estas 4 son bastante claras en decir que América fue poblada de norte a sur, según Alex Hardlicka y la teoría asiática. De oeste a este, según Paul Rivet y la teoría oceánica transpacífica, o simplemente oceánica, o multirracial, que pueda ser poblado de sur a norte, según Méndez Correa y la teoría australiana, o que puede haber sido poblado de este a oeste, según la teoría noratlántica de Bradley y Stanford.
Entonces, ahora sí entramos directamente a cómo es que llegaron al Perú. Aquí viene el problema, chicas y chicos. Si es que una vez que ya América se llegó a poblar, aquí el hombre tenía que elegir. Y si el hombre tendría que elegir, es justamente el territorio que va a decidir conquistar, por así ya decirlo, dominar el territorio que se compone por los Andes centrales y que hoy por hoy tiene el nombre de nuestro país, ¿no? El Perú. Por lo que, mira, esto lo convierte al caso de nuestro territorio en uno de los territorios culturalmente más ricos del planeta, debido a que, mira, fue poblado prácticamente en el 12.000 aproximadamente años antes de Cristo. Y es aquí que vemos la existencia del periodo lítico. Mira tú, ¿no? Entonces, como diría la canción, si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir, ya desde este momento estaban eligiendo el Perú. Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú. Obvio, ¿no? Que no, nuestro territorio no tenía ese nombre. Y definitivamente no había un cartel que diría Welcome to Perú, pero el territorio fue elegido por múltiples ofertas que ofrecía. ¿Qué es lo que ofrece este territorio que no tiene ningún otro territorio, definitivamente, en otras zonas de América? Bueno, otro que muy parecido sería en las zonas de México, en las zonas de Centroamérica, pero después no existe otro paraje que pueda ofrecer tanta diversidad. La pregunta es, ¿diversidad en qué? A ver si por ahí por el chat los leo. ¿Diversidad en qué? A ver si por el chat ahí lo redacta. ¿Diversidad en qué tiene ese territorio? Un poquito de geografía. Ahí está, muy bien, Joaquín. Clima. Diego, las tres regiones. Bueno, más que las tres regiones, Diego. Muy bien, Sonia. Flora y fauna. Ecosistemas, exacto. Muy bien, Jesús. Ayeli, la biodiversidad. Exacto. Prácticamente aquí tenemos todos los tipos de tierra, todos los tipos de flora, de fauna. Tenemos, miren ustedes, absolutamente una variedad. Y esto es lo que verdaderamente pasó cuando el hombre se encontraba buscando un espacio más apto, más accesible, un espacio que le permitiera desenvolverse, un espacio más cómodo, ¿no? Obvio que esto no fue pues de un día para otro, ¿no? Definitivamente tuvieron que haber estado viendo diferentes parajes y cuando llegaron a este, el hombre quedó completamente enamorado, pero enamorado con esto, o sea, impactado con toda esta geografía. Y principalmente esta geografía se distingue por esas curvas que ustedes saben que corresponden a la cordillera de los Andes. Entonces, puede haber sonado una musiquita donde el hombre quedó completamente hipnotizado, ¿no? De repente, turururu, turururu, y ahí está toda la diversidad, mega diversidad, en flora, fauna, climas, ecosistemas, tierras, todo. Y es ahí que se inicia nuestra historia. Y mira, ya me pregunta por aquí Kiarita, esto estaba en el tema del proyecto americano. El estilo solutrense, Kiarita, es un estilo de roca para poder cazar. En las zonas del norte de Europa, el estilo solutrense es un corte de piedra específico que estos pobladores del norte de Europa utilizaban para desarrollar sus actividades de cacería cotidiana. Y ese mismo estilo de corte en la piedra es de América del Norte, básicamente en la zona de Florida, que se encuentra pues para el Océano Atlántico.
Entonces, es ahí donde se aplica esta prueba que es fundamental para hablar acerca de la migración de Europa hasta la América del Norte. ¿Ya? Bien. Miren, qué mejor que Luis Guillermo Lumbreras, este arqueólogo peruano, ayacuchano, para denominar a este primer periodo de la historia periodo lítico, debido a que la piedra, como ya hemos visto incluso la semana pasada, se convirtió en el instrumento de uso cotidiano para supervivir. Nuevamente le vamos a pedir apoyo al Doctor Strange de Avengers, aunque mejor le vamos a pedir apoyo a Martin McFly y el DeLorean. ¿Ya? Yo soy más fanático del DeLorean. Así en Avengers digan que ese tipo de teoría del tiempo, de viajar en el tiempo, es totalmente equivocada. No importa, nos vamos a los años 80 y mira, nos subimos al DeLorean y nos vamos directamente al 12.000 antes de Cristo. ¿Ya? Llegamos prácticamente aquí. Estamos en Lima, quiero que se imaginen. ¿Cómo sería todo esto en esa época? Pues definitivamente el frío, porque estamos a finales del Pleistoceno, todavía no termina esa etapa de clima completamente agreste, y esto en definitiva hace ver que la situación va a ser complicada, además que todo el territorio está en función a lo que es bosques, ¿no? No existe la costa tan demarcada como puedas pensar de nuestro territorio para esa época, ¿sí? Y el hombre pues aún se encuentra indefenso porque la piedra es su único instrumento para poder sobrevivir, ¿no? Aquí en el Perú, ojo, quiero que tengas claro esto. Algunos pensarán, profe, acá existía seguramente el tigre de dientes de sable. Y no, acá no existió el tigre de dientes de sable. No existió. Entonces, profe, pero entonces, ¿qué tipo de depredadores podría haber habido acá? O sea, que, mira, por ejemplo, el paleollama. ¿Qué es eso? Es como la llama actual, pero 2 veces y media más grande. O sea, si a la llama actual da miedo molestarla porque te puede escupir, imagínate al paleollama, un cabezazo y nos mata. O, por ejemplo, el megaterio. El megaterio es un oso, pero 3 veces más grande que el actual. Entonces son animales completamente parte de la megafauna, que complican mucho el desarrollo cotidiano del hombre. Entonces, por aquella época, las damas, las chicas que me están escuchando, biológicamente, pues, más tiempo paraban embarazadas, ¿no? Ya saben, no había métodos anticonceptivos y esto las hacía mucho más vulnerables, y claramente, además, si no estaban embarazadas por lo que no poseen la fuerza bruta, tal como el caso de los varones, ¿no? El varón es el que tiene la fuerza bruta y la mujer tiene otro tipo de fuerza, mayor resistencia para otros aspectos, como el embarazo, por ejemplo, que el hombre sería incapaz de hacerlo, ¿no? O sea, de poder llevarlo a cabo. Es que las mujeres, por eso que se une a un varón para que la pueda proteger. Ahora la pregunta es, las chicas dirán, profe, ¿y qué varón? ¿Tiene que ser guapito? No, simplemente tiene que ser un buen tirapiedra. Así que hashtag chapa tu piedra nuevamente. Para esta época los varones tenían que agarrar su piedra definitivamente y pues empezar a cazar animales. Y claramente si te enfrentas a un paleollama, aquí no importa si eres un varón fornido, agarrado, alto, 1,90 m, no importa. Puede ser de repente de 1,60 m, 1,50 m, flaquito ahí, ¿no? Tripita, pero tienes una buena puntería. O sea, tu brazo es un latigazo que apunta directo a la piedra, donde tu ojo pone ahí el infrarrojo, es ahí donde llega la piedra, y si te conviertes en afamado cazador de paleollamas, definitivamente vas a tener ahí a un conjunto de féminas a tu lado haciendo cola. ¿Qué buscaba la chica de un varón? Primero, que ese varón la alimente. Segundo, que ese varón la proteja. Y ese era el requisito fundamental para que ahora la mujer pueda estar con su hombre, ¿no?
Y es por ello, pues, que los varones, una vez que llegaban a desarrollar el tema de la caza, podían darle a su mujer lo que necesitaba. ¿Cómo cazó al Palioyama? Con una piedra. Una vez que ya lo casó, no es que el hombre directamente va a tomar a la mujer y va a querer tener con ella sexo. Simplemente tiene ahora que darle la carne a la mujer, la carne del Palioyama. ¿Cómo corta la carne del animal? Con la piedra. Tiene que darle también la piel del animal para abrigar a la mujer. ¿Cómo corta la piel del animal? Con la piedra. Una vez que ya la abrigó, ya está cortando la carne para hacer la comida, ¿cómo cose la piel, la carne, perdón, del Palioyama para hacerle un sudado al Palioyama a la mujer? Haciendo fuego con la piedra. ¿Dónde le entrega el Palioyama, el sudado de Palioyama cocidito, rico, con su condimentito ahí? En un plato ¿de qué? De piedra. Chicas y chicos, prácticamente todas las actividades hacen notar de que el periodo lítico está muy bien tipificado con ese término, ¿sí? Y entre estos años 12.000 al 6.000 a.C., el hombre se caracterizaba por también andar en conjunto, en este caso de 25 individuos, que son las bandas, que van de un lugar a otro, nómadas, y no existe una diferenciación social, claramente. Eso significa que no hay clase alta, clase baja, o sea, no hay clase privilegiada, clase trabajadora, no existe esto. Dominado o dominante, no existe. ¿Ya? ¿Podría haber, profe, un jefe de banda? Claro, podría haber algún líder experimentado. Pero eso no significa que ese jefe va a comer más o no va a trabajar. Todos absolutamente van a tener que desempeñar algún cargo en una actividad. Y sobre todo, que cuando matan a una presa, las partes de la presa son equitativamente repartidas para todos los miembros de la banda. Su estilo de vida, como puedes darte cuenta, es un estilo de vida nómade, no tienen un lugar estable, habitaron en cuevas principalmente, ¿no? Cuando habitan en cuevas también se les llama trogloditas. Por eso les dicen, ¿no? Oye, estos sean unos trogloditas. ¿Qué significa eso? Que son hombres del periodo lítico que habitan en cuevas. ¿Podrían haber habido cavernas, profe? Bueno, por la geografía, más en la zona de los Andes centrales, en el Perú, existen cuevas. Y si lo hay, pues serían cavernícolas. Pero el término cavernícola más va para los habitantes de las zonas de otros territorios en historia universal. ¿Cómo es la economía en este periodo? Pues como te das cuenta, es una economía depredadora, o sea, parasitaria. El hombre caza, el hombre pesca, el hombre recolecta. Ahora, los varones son los que van a cazar, como te he puesto en el ejemplo inicial. La pesca es para ambos casos, también los niños. Pero la recolección es especialmente para las mujeres. Son las chicas las que se encargan de recolectar frutos, hojas, tallos, y es ahí donde van descubriendo también algunas propiedades de la naturaleza. Hay plantas medicinales, plantas alucinógenas, hay plantas venenosas, etcétera, ¿no? Ya te puedes imaginar. Pero mientras el varón se encarga de buscar la carne, la mujer hace la ensaladita. La mujer se queda en la cueva preparando la ensalada y el hombre quizá a veces no va a llegar con la carne porque en vez de haber cazado un animal, lo cazaron a él. El desarrollo del arte rupestre es algo ya evidente porque somos Homo sapiens. En el caso de las cuevas de Toquepala, que en un momento vamos a ver, tenemos el arte rupestre o el arte parietal. A ver, ¿cuáles son los sitios arqueológicos que muestran claramente? Estas son las pruebas de que existió este periodo lítico. Dijimos que la historia es una ciencia, la semana pasada. Quiero que me digan por el chat lo siguiente. ¿Qué tipo de fuentes constituyen estos lugares arqueológicos? ¿Qué tipo de fuentes? Según los 4 tipos de fuentes que vimos. A ver, los leo. ¿Qué tipo de fuente? Primaria. No según su clasificación, sino según su tipo. Según su tipo. Correcto. Serían en este caso fuentes materiales. Así es, fuentes materiales. ¿Ya? Ese es tipo de fuente. El otro sería la clasificación de fuente. ¿No? Ya, perfecto. Ahora, tenemos aquí claramente, miren, damas y caballeros, un lugar bastante antiguo
que sería Piquimachay 1, que se encuentra en Ayacucho. Este lugar fue investigado por el arqueólogo Richard McNeish. Es uno de los lugares, en definitiva, tiene pues una serie de restos líticos nada más, o sea, piedras, y son los más antiguos prácticamente del Perú. Ese es el primer lugar. O sea que el hombre tiene que haber utilizado esta cueva de Piquimachay en Ayacucho, allá en la provincia de Huanta, para poder cazar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces aquí vemos presencia humana. Tenemos otro lugar, por ejemplo, como acá es en Lima, Chivateros. También se han encontrado piedras, pero ojo, producto de que Chivateros es un cerro. Acá están cerca, acá Puente Piedra, o sea, es el río Chillón, ahí pasa el río Chillón, cuando ustedes van por la Panamericana, ¿no? Y ahí está el río Chillón, doblando a la derecha está el cerro Chivateros, frente al cerro Cucaracha. ¿Y qué hay ahí? Hay toda una serie una cantera de piedras de material de cuarcita, que es mucho más fácil de moldear mediante la percusión, el golpe con otras piedras, como el canto rodado, que es más duro, y puedes cortar la cuarcita. ¿Para qué? Como puedes ver aquí, para hacer las preformas de herramientas líticas que tú quieras, lascas, cuchillos bicéfalos, etc. Es una cantera y taller lítico de preformas. El Chivateros fue eso, una cantera. De ahí sacaban las piedras para cazar. Y esto está asociado a la tradición paijanense porque se han encontrado muchas de estas piedras en el norte, allá por Trujillo, que como puedes ver aquí es otro sitio arqueológico, es Paiján, en La Libertad, pero que, ojo, en el caso de La Libertad se han encontrado restos líticos de caza, ¿no? Provenientes de Chivateros, para también hacer pesca con arpón, ¿sí? O sea, se ve acá, mira, un proyectil con pedúnculo. Ya esto fue descubierto por Claudio Chauchat. Eso de Chivateros fue estudiado por el arqueólogo norteamericano Edward Lenin. Y aquí en Paiján no solo se han encontrado estos tipos de restos líticos, lo más importante son los restos óseos humanos más antiguos de la costa. 2 restos enterrados, como ves aquí, posiblemente un niño acá de 10 años y una mujer de 20. Entonces son restos óseos que se les aplicó el carbono 14 y son los más antiguos del Perú, de los Andes, lo más antiguo que hay, ¿no? Bueno, Toquepala se encuentra en Tacna, y Toquepala, pues, es un sitio arqueológico que corresponde a las cuevas de Toquepala, llamadas también las cuevas del diablo, donde se encuentran, miren ustedes, herramientas líticas, pero principalmente las pinturas rupestres más antiguas. Acá se ven las casas de guanacos, principalmente, ¿ya? No sé si me están escribiendo por aquí. Ah, ya, me dice por aquí Kiarita. Profesor, leí que algunos no consideraban a Piquimachay como restos más antiguos y en su lugar ponían a Guitarrero 1. Exacto, Kiarita, y estás en lo cierto. Pero mira, te voy a explicar. Piquimachay principalmente sí está considerado en la actualidad dentro de las pruebas que constituyen al periodo lítico como tal. Lo que no está considerado ya es el conjunto que forma parte de todo ese centro arqueológico que se considera como Pacaycasa, ¿sí? Dentro de Pacaycasa, de este complejo arqueológico, ahí sí es donde ya especialmente sí Piquimachay sí se encuentra, ¿ya? Hay una serie de cuevas, Piquimachay, Pachamachay, Aymachay, Rosamachay, pero Piquimachay es la más importante y especialmente estos restos de Piquimachay sí están considerados. Ahora, en el caso de la PRE, nosotros, Guitarrero 1, no lo colocamos dentro de la relación, ¿de acuerdo? Pero es aceptable también que se encuentra dentro del periodo lítico, Guitarrero 1, en Ancash, es otra zona de restos líticos, una cueva. Entonces hay que tenerlo en consideración, pero los restos que les estoy mencionando a ustedes aquí son los que en cualquier examen, en cualquier prueba, vamos a jugar dentro de una pregunta con estos 5 restos. Voy a continuar ahorita y les voy a hacer una pregunta a ver para hacerlos caer. Miren, tenemos por ejemplo en Toquepala las pinturas y se muestran estas pinturas con respecto a una posible concepción mágico-religiosa, en el sentido de que
Estas pinturas posiblemente se elaboraban antes de una actividad de caza. Una especie, pues, de representación para la suerte. Además que podrían aquí los cazadores experimentados decir, mira, esta es la estrategia que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, ahí sobre las paredes colocaban la forma, cómo iban a cazar a la presa y cómo iban a rodearla, etc. En alguna parte incluso se ve que posiblemente quieran rodear a la presa mediante esta técnica del chaku, ¿no? Entonces, que consiste en rodear a la presa para cazarla y luego puedes hacer la repartición de presas de manera equitativa, ¿no? Y por último, en el caso de la Auricocha, que fue descubierta no por un arqueólogo, sino por un ingeniero, el señor Augusto Kardich, en Huánuco, acá en la Auricocha se han encontrado todos los restos que ustedes pueden haber visto, tanto en Piquimachay, Chivateros, Paiján y Toquepala. ¿Cómo? Se han encontrado herramientas líticas, se han encontrado restos óseos humanos, o sea, herramientas líticas como encontramos en Piquimachay y en Chivateros. Restos óseos humanos como encontramos en Paiján, y también se han encontrado pinturas rupestres como las de Toquepala. ¿Ya? Ojo, pero las herramientas líticas más antiguas se encuentran en Piquimachay. El taller de herramientas líticas es Chivateros. Con respecto a los restos óseos humanos, son 11 esqueletos, pero todos están incompletos. Y si queremos comparar qué resto humano es más antiguo, pues el más antiguo es el de Paiján, ya lo hemos dicho. Aunque como la Auricocha se encuentra en la sierra, está en Huánuco, estos restos para la sierra nada más, sí son los más antiguos. Y con respecto a las pinturas, pues las más antiguas son las de Toquepala, definitivamente. ¿Ya? A ver, vamos a ver si caen o no caen en esta pregunta. ¿Qué pasaría si en una pregunta viniera lo siguiente? Dentro de los restos o vestigios arqueológicos hallados en el periodo lítico, el resto de la Auricocha hace notar que las principales actividades económicas desarrolladas por sus habitantes fueron... ¿Cuáles serían las principales actividades económicas que desarrollaron los hombres de la Auricocha? Leo respuestas. Casa. Muy bien, la casa. ¿Qué más? Aparte de la casa. Ojo, parasitaria sería el tipo de economía. Pero está bien, la actividad es la casa. Ya. Aparte de la casa. Muy bien, recolección. Pero no es... Recolección y la pesca. Y la pesca. ¿Cómo se llama mi amiguita que me estaba hablando? Que no estoy viendo por aquí. Mi amiguita... ¿Cuál es tu nombre? ¿Gracie? Sí. Gracie. Ahí está, muy bien. Muchas gracias, Gracie. Muy bien. Y estás en lo correcto. Es justamente a través de la caza, la recolección y la pesca que se desarrollaron económicamente los hombres de la Auricocha. Ahora tú dirás, pero profe, ¿pero por qué? Porque el periodo lítico está conformado por este conjunto de actividades. Entonces tenemos que asociar el resto arqueológico con el periodo. Entonces hay que tener claro esto, ¿sí? Hay que tener claro eso. Entonces, si yo les pregunto, ahora otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Les colocaría, dentro del estilo de vida que representó el nomadismo, marca los restos arqueológicos que son, pues, parte del estilo de vida nómade. ¿Ya? Ojo, dentro de las alternativas que ustedes tendrían que marcar, ¿cuáles son las 5 posibilidades que tienen que estar? Obviamente, Piquimachay 1, tendría que estar sí o sí, podría estar Chivateros, podría estar Paiján, la Auricocha y Toquepala. Ya que en estos 5 lugares podemos ver un estilo de vida nómade. Un estilo de vida nómade. El periodo lítico es el periodo nómade. No es un periodo donde hubo sedentarismo.
Incluso podemos jugar una pregunta como el estilo de economía, ¿no? El estilo de vida de economía parasitaria, ¿de acuerdo? Incluso hasta, ojo, hasta podríamos cambiar el periodo lítico el nombre, podríamos no colocarle periodo lítico. Imagínate que una pregunta viniera, marca los vestigios arqueológicos que corresponden al periodo preagrícola. Y ahí te saqué de cuadro. Tú me dices, pero profesor, ¿cuándo me explicó, en qué momento me dijo usted que había un periodo preagrícola? ¿Qué es eso? Es que date cuenta que el periodo lítico es un periodo donde no había agricultura, o sí había agricultura. No hay agricultura. Por lo tanto, es un periodo preagrícola, o sea, está antes de la agricultura. ¿Por qué? Porque aquí no se produce, tú bien claro lo sabes, la economía es depredadora, o depredatoria, o parasitaria, o de subsistencia. O sea, es una economía de consumo, no es una economía agrícola productora o productiva. Entonces, mira cómo puedes jugar una pregunta. Es por eso que lo que tú tienes que hacer al afianzar estos temas es interpretar los temas. No intentes memorizar, ser cuadriculada, cuadriculado. Dale flexibilidad a los conocimientos, ¿ya? Muy bien, damas y caballeros, pasa el tiempo y quiero que vean esto. Nace el periodo arcaico que, bueno, Lumbreras lo denominó de esa forma porque ya es un periodo que se presta a un momento en donde... Adelante, Gracie, dímelo. No, profesor. Buenos días, soy Leslie. Profesor, ¿la auricocha lo podemos, Dime, a sí, la auricocha lo podemos relacionar con la punta foliácea? ¿Con puntas foliáceas? a la auricocha. A ver, mira, dentro de las herramientas que se han encontrado, hay toda una serie de variedad de herramientas. Así es que sí, posiblemente también está dentro de este estilo de corte para la cacería. Sí, no hay ningún problema. Puedes asociarlo también de esa forma. Y Paisán Ahora, dijo que era pedúnculo, ¿verdad? pedúnculo, por la forma como colocamos esta punta de piedra a un extremo de palo para poder hacer el tema se puede hacer hasta pesca aquí, ¿no? Puede utilizarse como pesca incluso, para hacer pesca como una especie de arpón. Ah, ok. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, ahora, chicas y chicos, Lumbreras utiliza el término de arcaico con el objetivo de poder, pues, explicar que hubo una especie de cambio climático y que eso le dio ahora facilidad al hombre para definitivamente conquistar ya al 100% o casi al 100% el medio geográfico. El periodo lítico incluso lo podríamos comparar con el periodo paleolítico superior de la historia universal. Y este periodo arcaico inferior con el periodo mesolítico, que ustedes recuerdan fue el periodo de tránsito entre el Pleistoceno y el Holoceno. Entonces, mira tú, semejante al periodo mesolítico en la historia universal, se inicia el Holoceno, clima más cálido, ya van a haber estaciones, ¿no? Se desarrolló la vida aldeana, van a haber viviendas temporales, o sea, ya fuera de las cuevas, en este caso, se construyen viviendas. Son grupos semisedentarios. O sea, el hombre pasa más tiempo ahora en un lugar. La economía es mixta, ¿por qué? Porque utiliza un poco de la parte del periodo lítico, que es caza, pesca, recolección, y ahora lo nuevo. ¿Qué cosa es lo nuevo? La domesticación de plantas, que es la horticultura, y la domesticación de animales, también llamado pastoreo. Más adelante, a la domesticación de plantas se le va a llamar ya no horticultura, más adelante ya se le conoce como agricultura. Pero ya no es domesticación de plantas, ya el hombre dominó al 100% la producción de lo que vienen a ser cultivos. Y al pastoreo, cuando el hombre ya se vuelve mucho más técnico en la crianza de animales, a eso se le llama ganadería. En este momento es horticultura y pastoreo, más la caza, pesca, recolección. Por eso es economía mixta. Mira tú los tipos de viviendas o aldeas, en este caso, ¿sí? Este conjunto, esos son chozas en realidad, ¿no? Este conjunto de chozas ya forma una aldea propiamente. Tenemos aquí la reconstrucción de una aldea de pescadores, mira tú, en la costa de Ica.
Y tenemos la tradición costeña y serrana, en el sentido de que la tradición costeña, las aldeas de horticultores, miren ustedes, y con mejor desarrollo de la pesca. Vemos en Santo Domingo, en el caso de allá en Ica y en Chilca, acá al sur de Lima, ¿no? Y en el caso de la tradición serrana, el desarrollo de la horticultura, propiamente en Nanchoc, que es un centro arqueológico importante entre Cajamarca y Lambayeque, y lo que viene a ser Guitarrero, pero Guitarrero 2, en Ancash. También está la domesticación de animales en Telarmachay, Junín, y en Piquimachay 2, en Ayacucho. A ver, vamos a ver esto. Entonces, ojo, mira, no confundir la tradición tanto costeña, propiamente conformada por lo que son las aldeas, donde ya hay horticultores, y se desarrolló mucho más la pesca, con la tradición serrana, donde vemos, pues, pero los horticultores de Nanchoc, Guitarrero y la domesticación de animales en estas zonas. A ver, quiero que vean aquí, miren ustedes los lugares arqueológicos del Arcaico Inferior. Por ejemplo, empezando con Nanchoc, Tom Dilhay encontró este lugar entre Cajamarca, en el Alto Saña, y ahí nomás está empezando ya la zona de Lambayeque, donde se encuentra la evidencia más temprana de horticultura. Encontramos, mira, esta calabaza, pero este estilo de calabaza se conoce como moschata. Se le ha aplicado el carbono 14 y es la más antigua, es el cultivo más antiguo del Perú. Está la quinoa también, ayoca y maní. Y en el caso de Guitarrero 2, que por excelencia siempre fue el resto donde hubieron cultivos, aquí encontramos también una serie de evidencias de horticultura. Pero ¿cuál es primero? Primero es Nanchoc. Y en el caso de Guitarrero 2, en Guitarrero 2 encontramos ya el desarrollo de la horticultura de forma mucho más usual. En Nanchoc hemos encontrado los primeros cultivos, pero el desarrollo de la horticultura se puede ver en Guitarrero 2. ¿Está claro? Ya tenemos una variedad, ¿no? Entre ellas el frijol, el ají. Ahora, otro resto interesante es Telarmachay, ¿no? Telarmachay, que fue estudiada en Junín, allá por Tarma, en San Pedro de Cajas, el distrito, por la arqueóloga Daniela Lavalle. Aquí se encontró un corral, y mira, el corral estaba hecho con paredes de piedra. Eso es interesante, porque todavía el hombre sigue con la mentalidad de la época del Paleolítico, ¿no? No es un corral con, digamos, bordeado con madera, sino con piedras en forma haciendo pircas. Entonces aquí se ve la domesticación de llamas y alpacas, porque los restos óseos que se encontraron en ambos corrales son de llamas y alpacas, ¿ya? También tenemos, miren ustedes, en Santo Domingo, Ica, un resto importantísimo investigado por el arqueólogo sueco, el señor Federico Engel. Tenemos aquí las aldeas más antiguas de la costa y se ha encontrado pesca con redes, se ha encontrado la quena de hueso, que es el instrumento musical más antiguo del Perú, ¿no? Es una quena de hueso de pelícano. Y como pueden ver ustedes, también van a haber cultivos también aquí, pero no lo he colocado en esta diapositiva, pero también hay cultivos, ¿ya? Claramente los más antiguos, ya te dije, están en Nanchoc y luego se desarrollaron en Guitarrero 2. Y en Chilca, acá al sur de Lima, también Federico Engel investigó, miren ustedes, aldeas con viviendas semihundidas, ¿ya? Y tenemos la pesca con anzuelos, ¿sí? Entonces estos son los restos arqueológicos del periodo arcaico inferior, claramente. Si tuviéramos que hacer una pregunta respecto a este periodo, podría esta pregunta ir directamente a los lugares donde, el lugar más antiguo donde se domesticaron animales. Y el más antiguo corresponde, ya saben ustedes, a Telarmachay. O los lugares, el lugar más antiguo donde se cultivaron plantas. Ah, pues tenemos Nanchoc, por ejemplo, ¿no? Los lugares donde vivieron ya aldeas. Tenemos claramente Santo Domingo, tenemos Chilca. ¿Sí? A la pregunta puede incluso comparar periodos y ya sabe las características de este periodo. Acá, todos ellos son economía mixta, semisedentarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pasa el tiempo y miren cómo llega el otro periodo arcaico, que es el arcaico superior, ya del 3000 al 1700 a.C. Seguimos dentro del arcaico, pero este es un periodo ya del desarrollo histórico mucho más logrado, ¿no? Esto es semejante al periodo neolítico de la historia universal.
El clima es ya cálido por el Holoceno, o sea, el Holoceno se ha definido completamente y se ven las 4 estaciones bien marcadas. La economía es productiva, está ligada a la agricultura extensiva o de secano, va a decir gracias a las lluvias, y la ganadería también, ¿no? Ojo, nacen los ayllus, que son los pueblos, las familias extensas, comunidades conformadas por uniones familiares ligadas a un tótem, en este caso una deidad, y un líder, que en este caso es el curaca, ¿no? Una religión organizada, chicas y chicos, se construyeron templos con presencia del fuego ceremonial, hay jerarquías sociales. Entonces, esto es similar a la historia universal cuando en el periodo neolítico la revolución agrícola, ¿no? La revolución neolítica, para el caso de HU, hace notar que hay especialistas que saben perfectamente de climatología, de tierra, ¿no? Saben de botánica, de animales, saben de zoología, saben desviar las aguas de un río a través de canales, son ingenieros hidráulicos, son astrónomos. Y estos hombres, con estos conocimientos que han sido acumulados generacionalmente, ¿no? Han logrado un estatus social que ahora los convierte en una clase que dirige. Son un sector, como se hacen ellos llamar, teocrático sacerdotal, porque ellos consideran que todo el conocimiento que poseen es un conocimiento en función a los dioses, un conocimiento en función a las divinidades que los enviaron a ellos para que ellos puedan ahora dirigir a todo un conjunto de habitantes. Entonces, estos estados teocráticos, ustedes han visto en la historia universal, se pueden notar tanto en el norte de África, en Egipto, se van a ir viendo entre los ríos Tigris y Éufrates, que vienen a ser Mesopotamia, incluso aquí también en el Perú, y podemos notar ya lugares interesantes como Caral, y aquí vamos a ver Kotosh, etc. Entonces tenemos una religión organizada, y para ello se construyen esos templos con presencia del fuego ceremonial. Van a haber jerarquías. En la tradición costeña están las pirámides truncas, o sea, no tienen punta. Hay terrazas escalonadas, plazas circulares hundidas, donde muchas veces se celebra una serie de rituales, y recintos con fogones para incinerar ofrendas. En el caso, miren, de la tradición serrana, los templos son rectangulares, de 2 plantas y con fogones con ductos, como el caso Kotosh, que ahorita lo vamos a ir viendo. Acá está el templo de las manos cruzadas o de Kotosh, ¿ya? Y estas son las de la tradición costeña, ¿no? La plaza circular hundida, la pirámide trunca, miren la forma que tiene. Vamos entonces a ver los lugares del periodo arcaico superior. Tenemos, miren ustedes, el más emblemático, sin lugar a dudas, es Caral, ¿ya? Caral fue descubierto ya por el año 1947, por Paul Kosok, pero no tuvo la importancia sino recién hasta 1994, cuando la arqueóloga de nuestra universidad, la señora Ruth Shadi Solís, inició la reinvestigación de Caral, y fue en este momento donde ya a los pocos años, durante el gobierno de Toledo y Elian Carr, tuvo mayor respaldo, y es aquí donde las investigaciones denotaron una serie de templos, 32 templos, ¿no? Y esto incluso gracias al carbono 14 que se aplicó a estos templos, en el sentido, ojo, el carbono 14 solo se aplica a restos orgánicos, ¿no? O sea, tanto hablamos de animales, hombres, o pues, restos de flora. ¿A qué parte del templo se le puede aplicar el carbono 14? Pues a las shikras. ¿Qué son las shikras? Mira, esos templos de Caral no tienen zapata, o sea, no tienen no les han hecho una base como a cualquier casa moderna antisísmica, ¿no? Estos templos están construidos desde la superficie hacia arriba. Y, profe, ¿cómo no se caen? Pues porque entre las paredes existen las shikras, que son como tejidos de vegetales que envuelven una serie de piedras que son canto rodado. Eso es como hacer una especie de alambre, pero propiamente de fibras vegetales. Y se hace como una especie de bolsa que almacena piedras en un lado y otra, y un conjunto de shikras en toda una zona de la pared y en todas las paredes en general. Y el carbono se le aplicó a las shikras, en una serie de más de 40 pruebas que se hicieron. ¿Y cuál fue el resultado?
que Caral es contemporánea al imperio antiguo egipcio y también a Sumeria. O sea, Caral es contemporáneo a las civilizaciones de la edad del bronce, como tú sabes. El caso de Egipto, el caso de Mesopotamia. Y para el caso de América es el centro ceremonial más antiguo de América. Llegó a tener el rango, ¿no?, de ciudad sagrada por el caso de que hubo una casa sacerdotal y se han encontrado muchos más restos, ¿no?, tanto flautas, figuras de barro, ¿no?, de barro crudo, son llamadas figurinas, representan a los hombres de Caral. Se dice que cada hombre, cada caralino tiene una figurina donde en el momento que tenía que hacer una ofrenda al dios Upay, para que realmente la persona no se llegara, digamos, a cortar una mano o un brazo, a la figurina que la representa, sí. Entonces tú entregabas tu figurina, pero sin un brazo, sin una mano, sin una pierna, ¿no? Hay tejidos sin diseño, que son los más antiguos tejidos también del Perú. Muy bien. Tenemos también el resto de kotosh en Huánuco, investigado por Seiichi Izumi, ¿no? Y está el templo de las manos cruzadas, por encontrarse esa escultura, ¿no? Son dos esculturas. Como ves en esta, la mano derecha está sobre la izquierda, y en la otra, que no aparece aquí, la izquierda está sobre la derecha. Ambas esculturas representan la dualidad de la visión que tiene el hombre en los Andes. La mano derecha representa el día y la izquierda la noche. La mano derecha representa lo fuerte y la izquierda lo débil. La mano derecha representa lo alto y la mano izquierda lo bajo. Esa dualidad es parte de la concepción que se tiene acerca del universo desde la visión del hombre andino, ¿no? Muy bien, aquí tenemos entonces, está modelada en terracota, este barro duro, crudo, y representa la dualidad, la percepción del mundo, miren ustedes, organizado a partir de fuerzas opuestas y complementarias. Ahora miren, también tenemos el caso de Huaca Prieta en La Libertad, descubierto por Junius Beard, donde se encuentra esta huaca así, se encontró como que hubiera habido un incendio, prieta, quemada. Es una aldea de horticultores también avanzados. Hay tejidos con diseño, como el caso que ves aquí, el tejido del cóndor y la serpiente que se enroja en el pecho, y estas calabazas talladas que algunos piensan que son cerámica y no. Esto es un mate pirograbado o a una calabaza decorada, pero no es cerámica. Recuerda que hasta el momento no hay cerámica en el Perú todavía. Y por último tenemos aquí el resto de áspero que se investigó, miren ustedes aquí en Lima, por Robert Friedman. Es el centro pesquero y ceremonial de la costa, destaca la huaca de los ídolos y la huaca de los sacrificios. Se ha encontrado, miren acá, el sacrificio de un infante, miren, envuelto en xicra, por ejemplo. ¿Ya? Hay una representación de la xicra si sacas al bebé, acá ves a esta bolsa de xicras que envuelve las piedras, como te explicaba lo que había en Caral, ¿no? Para las construcciones. Esta es la huaca de los sacrificios, ¿ya? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que estos periodos, damas y caballeros, no tienen cerámica. Mientras que no tengan cerámica, se encuentran dentro del arcaico o dentro del periodo lítico. Para el caso de John Rowe, un antropólogo norteamericano, considera que el periodo lítico y el periodo arcaico deberían llamarse periodos precerámicos. Y, bueno, Lumbreras, como ya hemos visto, lo llamó lítico, arcaico inicial y arcaico tardío. Ahora, miren esto. Este es un tema interesante acerca de las teorías sobre el origen de la civilización andina, ¿ya? Este tema trata acerca de dónde es que se inició la cultura, básicamente, o la civilización. Si se inició acá en el Perú o si vino de afuera, ¿no? O si procede del exterior. Y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que para entender acerca de lo que llega a ser la cultura o la civilización, esto ya es toda producción material hecha por el hombre y también producción inmaterial, o sea, creencias, divinidades, etc. Con respecto a producción material, desde una piedra con un tipo de filo para hacer una actividad hasta una flauta o una construcción. Entonces, la gran pregunta es, ¿y eso vino de afuera o se creó aquí? Es por eso que se habla acerca de las teorías sobre el origen de la civilización andina. Algunos incluso lo confunden con el poblamiento americano. Mucho cuidado, chicas y chicos. Ya te expliqué de qué trata este tema. 1. La teoría inmigracionista procede, obviamente, según Max Zule, toda la civilización viene de afuera, dice, ¿no?
En la década de 1920 fue planteada esta teoría. Según Max Zülle, él es un arqueólogo alemán, ¿ya? Los mayas llegaron a la costa peruana por vía marítima. Por vía marítima. Los mayas, ¿ah? Dando origen a las culturas proto-chimú, esta es la que después se va a llamar Mochica, ¿ya? Y proto-nazca, que después se va a llamar Nazca. Profe, ¿qué significa proto? Proto significa antiguo, ¿ya? Y al final fue la denominación original que dio Max Zülle de lo que es la cultura mochica. Luego se va a llamar mochica ya por presión de Tello, de Julio César Tello, y proto-nazca, que luego se va a llamar Nazca por presión de Tello. ¿Qué pasa? Que Julio César Tello, que como tú sabes es el arqueólogo bandera que tenemos, es el padre de la arqueología peruana, presentó otra teoría totalmente distinta. Él dijo, no. La civilización, la cultura, nació aquí en el Perú. Y esta es la teoría autóctonista, aquí. A inicios de la década de los 30, Tello sostuvo que Chavín fue la cultura madre, o sea, matriz de la civilización andina. Se desarrolló en la sierra y sus antecedentes deberían ser buscados en la Amazonía. Entonces, Julio César Tello deslindó completamente con Max Ulla respecto a si la cultura provenía del exterior. Para nada. Aquí vemos entonces, damas y caballeros, dos tipos de planteamientos. ¿Ya? Para decir entonces estamos empatados, 1-1. Vamos a ver el desempate. La teoría aloctonista. ¿Qué significa aloctonista, profe? Que también procede del exterior. Y esta también es elaborada por un arqueólogo peruano y por nada más y nada menos que Federico Kaufmann Doig. Durante la década de 1960, en la localidad de Valdivia, Ecuador, se encontró la cerámica más antigua, siendo el punto de irradiación cultural para el norte y sur de América. Según Kaufmann Doig, de la cultura Valdivia es que procede el conocimiento que luego nos daría a nosotros la posibilidad de poder elaborar cerámica, y según ese planteamiento es que la cultura viene del exterior. Entonces tú dirás, profe, entonces nada se creó aquí, todo vino de afuera. Bueno, en realidad no es así. El señor Luis Guillermo Lumbreras, del cual hemos hablado en la división de la historia de esta primera etapa, como lítico y arcaico, Lumbreras estableció que hay que tener en consideración dos factores. Uno, que el hombre procede del exterior, y segundo, que cuando el hombre se amolda a nuestra propia realidad geográfica, crea su propia historia. Es aquí, en los Andes centrales, donde bajo las condiciones que existen en este medio, el hombre tuvo que haber enfrentado situaciones que lo llevó a crear su propia cultura. Por lo tanto, para Lumbreras hay que tener en consideración que la teoría no debería ser que el hombre viene de afuera, sino que hay que considerar ambos factores, externo e interno. Y Lumbreras a esto lo denominó teoría hologenista. ¿Qué significa holo? Todo. Los factores externos más los factores internos. Y eso te da igual a la civilización andina. Entonces, para Lumbreras hay algo también que es más importante para Lumbreras. Lumbreras dice, no, ojo, los factores externos hay que tenerlos en cuenta, pero lo más importante son los factores internos, porque esta realidad es única. Nuestra geografía es única. Nuestro medio geográfico es totalmente muy único. Muy bien, damas y caballeros. Ahora quiero que puedan ustedes ver cómo es que se va a desarrollar ya propiamente la cultura en el Perú. Hemos visto que el hombre se fue amoldando a lo largo de muchos años, usó la piedra, ese fue el periodo lítico, vimos restos como el Auricocha, Paiján, Torquemada, Chivaltero, pasó el tiempo, cambió el medio climático, del Pleistoceno al Holoceno, el clima iba cambiando, ese es el arcaico inferior, y el hombre, gracias a que cambió el clima, fue también domesticando plantas, fue incluso domesticando animales, debido a que la megafauna fue desapareciendo. Pero pasó el tiempo y de ser horticultor se volvió un agricultor experto, ese es el arcaico superior, y de ser un pastor, de desarrollar el pastoreo, se desarrolló ahora como ganadero en el arcaico superior, por lo que la economía fue productora, el hombre fue sedentario, hubieron jerarquías sociales, pero como tú sabes, hasta ese momento no había cerámica.
Y para la arqueología, la cerámica es un indicador fundamental para ver si es que una sociedad es superior, es compleja o es simplemente una sociedad inferior. Nosotros, al entrar directamente al tema de culturas, como lo estamos haciendo en este momento, tenemos que entender que todas estas culturas tienen cerámica. Por lo tanto, ya no se encuentran dentro del periodo arcaico. Se encuentran dentro de lo que vamos a ver ahora, los periodos de horizontes e intermedios. Y esta es la clasificación que vamos a utilizar ya no de Lumbreras, sino de John Rowe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Se activó un micro, creo. Ok. Por lo tanto, la cerámica, cuando llegó a ser creada a finales del arcaico superior, ojo, no está ni en Caral ni en Kotosh, más bien en los últimos estadios de Kotosh fue creada, en los últimos momentos, ¿no? No en la parte inicial, es donde ya podemos notar que gracias ahora a la cerámica, todas estas sociedades que vamos a estudiar tienen ese rango de sociedades complejas o culturas también, como podemos llamarlas. Y ustedes saben que hay muchas. Vamos a empezar con Chavín, ¿no? A ver, tú dirás, pero profesor, ¿por qué para la arqueología la cerámica tiene que ser un patrón o un indicador de que esa sociedad es mucho más desarrollada? De repente se podría hacer una pregunta, y la están formulando ya. Por la simple y llana razón, chicas y chicos, que en la cerámica se van a cocer los alimentos, porque la cerámica son las ollas de barro. Las ollas de barro para poder desarrollar la cocción de los alimentos de una forma especial y que le permita a los pobladores de un lugar aprovechar mucho más las vitaminas, las proteínas de un alimento. Por lo tanto, el promedio de vida de un pueblo es mayor. Es muy diferente que cuando la cocción de los alimentos se hace en piedra, con el periodo lítico, con el periodo arcaico inicial, o se hace sobre madera, con el arcaico superior. La cocción de los alimentos sobre ollas de barro, eso es cerámica, ¿sí? La cerámica, recuerda que se usa, es barro cocido, es un indicador completamente superior. Ahora, que las culturas hayan tenido una cerámica decorativa para adornos, como lo vemos aquí en la cerámica Chavín y los huacos ceremoniales, o vamos a verlo después en Mochica, los huacos retratos, etc. Eso es otro aspecto de la cerámica. Pero te quiero contar el aspecto más importante de la cerámica. Las ollas de barro para la cocción de los alimentos. Entonces tienes tú que hacer en tu mente una división en esta línea de tiempo de las sociedades que están antes de la cerámica y las sociedades que están después de la cerámica. Por esa razón, John Rowe decía que los pueblos del periodo lítico y arcaico, tanto inicial como superior, son precerámicos. En cambio, los que estamos estudiando ya a partir de ese momento son sociedades donde hay cerámica y se les conoce pues como, vamos a hacer las divisiones del tiempo de horizontes o en este caso intermedios. Mira, ¿por qué horizontes o intermedios? Bueno, rápidamente, para John Rowe, horizonte es la cultura que abarcó una extensión territorial muy amplia, como fue el caso de Chavín, o Huari más adelante, o incluso los incas. En el caso de Chavín lo ponen en el primer horizonte o horizonte temprano. Y en el caso de Huari, en el segundo horizonte o horizonte medio. Y en el caso de los incas, en el tercer horizonte o horizonte superior. Profe, ¿e intermedio qué significa? Ya, el intermedio es el periodo que está entre horizonte y horizonte. Ejemplo, el intermedio temprano. Y aquí vamos a ver lo que está entre el primer horizonte y el segundo horizonte. O el intermedio tardío, que está entre el segundo horizonte y el tercer horizonte. Pero en el intermedio, la característica es que hay muchas culturas al mismo tiempo. O sea, esas culturas no tuvieron la expansión territorial como fue el caso de Chavín en el primer horizonte, o Huari en el segundo horizonte, o los incas en el tercer horizonte. ¿Me dejó entender? Por lo tanto, esa es la diferencia que hace Rowe entre un horizonte y un intermedio. Ahora, mientras yo te coloque la definición del periodo según Rowe,
También te voy a colocar acá al costadito la definición, como lo llamó Lumbreras, que también Lumbreras es, tú sabes, ¿no? Muy, muy didáctico y muy práctico en estas nomenclaturas o terminologías para entender los diferentes periodos históricos. Muy bien, chicas y chicos, para el caso de Lumbreras, Lumbreras le llama formativo, ¿sí? Para un periodo formativo porque se está formando la cultura en el Perú. Políticamente, mira, se consolidó la teocracia, o sea, la clase sacerdotal. Económicamente, ya hay una agricultura intensiva. Tecnológicamente está el desarrollo de la cerámica y de la orfebrería. Hay cerámica y hay orfebrería, el trabajo con metales, adornos, aretes, collares, pulseras, eso, ¿sí? Pero el periodo formativo para Lumbreras, que coincide básicamente, ¿no?, casi con el horizonte temprano de Rowe, ¿sí?, se divide en 3 momentos. En el formativo inferior, formativo medio y formativo superior. Profe, ¿cuál de los 3 es el que coincide directamente con el horizonte temprano de Rowe? El formativo medio. Y es aquí donde se encuentra la cultura Chavín, que abarca, mira, del 1200 al 200 a.C., o sea, casi 1000 años. Chicos, Chavín fue dirigida por una casa sacerdotal de gran prestigio, presencia de oráculos acá en los Andes. La importancia de Chavín es la primera síntesis cultural panandina. Chavín tomó mucho de las pequeñas culturas que estaban en el formativo inferior. Su religión es politeísta, culto a dioses terroríficos que se representan en la litoescultura, que es, ojo, considerada la mejor expresión del arte de la sociedad Chavín, ¿no? La escultura lítica. Tenemos el lanzón monolítico, la estela Raimondi, las cabezas clavas, el obelisco Tello. Y mira todo el área que abarcó Chavín, por lo que él representa ser una importante cultura panandina y está dentro también del primer horizonte. El complejo Chavín de Huáncar, como pueden ver aquí, en este cuadro acá en la parte superior derecha, se representa en 2 momentos. El templo viejo, que se ubica, donde se ubica, el lanzón monolítico, que representa al jaguar, el dios más importante, o el jaguar o felino, y la plaza circular hundida dentro del templo viejo. El templo nuevo está al costadito, donde se hallaron las cabezas clavas y la portada de las falcónidas, para ingresar directamente. Entonces, lo que más destaca Chavín es en la escultura lítica, ¿sí?, el arte de la piedra. Como puedes ver acá, esta cabeza clava, mira, representa a un sacerdote con los colmillos que representan al felino también como dios más importante, ¿no? Los 3 dioses de Chavín más importantes son el felino, la serpiente y el cóndor. Esos 3 son la triada, la trilogía de Chavín. Pero aún así adoraron a otros animales, como que es una cultura politeísta, ¿no?, y otras deidades. Su cerámica es burda, ¿no?, chusca, o sea, no destacó en nada. Ellos tendrían el complejo de querer imitar la piedra, por ejemplo, y es por eso que fue de un solo color, monócroma, predomina el color negro. Es incisa, ¿no?, en la decoración. Su base es plana, como puedes ver aquí, cuerpo globular, forma de globo, hace estribo, como puedes ver aquí, y gollete, ¿no? Muy bien. Posiblemente Chavín, como lo dijo Julio César Tello, su investigador, llegó a desaparecer después de 1000 años, donde se había logrado un dominio sobre la población en base a estos dioses, debido a un huaico, a una yogcha, un deslizamiento de piedra y tierra, ya que Chavín se ubica, pues, en la base de la Cordillera Negra, en el callejón de Conchucos, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, entre la confluencia de los ríos Mosna y Huachexa. Y es justamente Julio César Tello, cuando encontró a Chavín en el año 1919, que la encontró sepultada. Prácticamente, a partir de los años 30, recién es que ya el templo viejo estaba casi a la mitad de ser ya completamente descubierto, y mucho de lo que actualmente se encuentra en Chavín sigue enterrado, lamentablemente. Lo más probable, la hipótesis de Tello, es que una vez que ocurrió este deslizamiento de tierras y el templo fue totalmente sepultado, la gente que creía mucho en este oráculo, en estos dioses, en estos sacerdotes, y que les daban muchas veces tributos, ofrendas, dejaron de hacerlo por pensar de que si es que hubo un deslizamiento de tierras, es simplemente que no se trataba de un lugar importante, ya que si estaban ahí los dioses, ¿por qué no detuvieron o contuvieron este tipo de fenómenos? Al perder prestigio, un grupo de sacerdotes viaja hasta Ica
Y es aquí donde va a surgir Paracas. Paracas se convierte en una especie de cultura de transición entre el primer horizonte y el intermedio temprano. Para Lumbreras, Paracas se encuentra en el formativo superior, o sea, a finales del primer horizonte. Es una cultura de transición. Mira, duraría 500 años, ¿sí? Entre el 700 y el 200, y Julio César Tello también la encontró, incluso la denominó la cultura madre de la costa, así la denominó Tello. A Paracas la denominó la cultura matriz de la costa. Ya sabes que a Chavín la denominó cultura matriz de la sierra y del Perú. Ya sabes que matriz significa madre. Y si quisiéramos en la actualidad decir, ¿es verdad, profe, que es madre? No, obvio que no, porque la cultura en el Perú, ustedes saben que aparece desde el periodo lítico. ¿Sí? Ahí, aquí ahorita, justamente aquí está la respuesta: jaguar o felino, el primer dios, la serpiente y el cóndor. Ahí está. Ahora, ¿por qué hay dos fases? Mira, Paracas Cavernas y la otra es Paracas Necrópolis. ¿Por qué? Bueno, en la primera fase está la influencia de Chavín. Posiblemente muchos sacerdotes de Chavín llegaron hasta la zona de Paracas a fundar una nueva cultura. Esa es la influencia de Chavín. Y además que Cavernas está compuesta por una serie de tumbas que tienen esa forma de caverna. Y en caso de necrópolis, necro, muerto, polis, ciudad, la ciudad de los muertos, las tumbas son totalmente diferentes. Son cuadrangulares, rectangulares al ras de la tierra. No son en forma de cueva, en forma de caverna. Y además aquí se ve una autonomía regional, o sea, una independencia cultural de parte de Paracas. ¿Ok? Bueno, hay una gran diferencia en cada periodo con respecto incluso a la cerámica. Miren, chicas y chicos, en la primera fase, Paracas Cavernas, la cerámica es polícroma, o sea, tiene varios colores, ¿de acuerdo? Es polícroma, pero ojo, la cerámica en este primer periodo es una cerámica propiamente, como se le llama, una cerámica post-cocción. ¿Qué significa esto de post-cocción? O sea, significa que cuando la cerámica se elabora, digamos, se quiere pintar, ¿sí? Simplemente se hace después de sacarla del horno, después de haberla cocido, ¿ya? Y en el caso de la etapa necrópolis, la cerámica es monócroma, es decir, es una cerámica que tiene un solo color y es precocción, es decir, el estilo de precocida es que una vez que antes de meterla al horno se le pone un solo color y así la meten al horno y así sale. Ahora tú dirás, pero profesor, ¿dónde es que se nota más la influencia de Chavín culturalmente en Paracas? Al menos la influencia de Chavín en la etapa Cavernas, donde la cerámica es polícroma y post-cocción. La cerámica, ¿cómo se puede ver ahí la influencia de Chavín si Chavín tuvo una cerámica monócroma, ¿no? Bueno, la influencia se ve justamente ahí, no por el aspecto de los colores, sino por el aspecto de la decoración. En la decoración de la cerámica Paracas Cavernas se nota, chicas y chicos, una decoración del felino. Aparece otra vez el jaguar aquí. En el caso de Paracas Necrópolis, ahí varía, ¿no? Ahí es totalmente diferente. En esta cerámica Necrópolis, que es monócroma, ahí tiene un solo color, algunos se confundirían y pensarían que se trataría de una cerámica ya ahora sí, donde hay estilo Chavín. No, 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 porque la decoración es totalmente una decoración con animales de la zona de Ica, ¿no? Ya no tiene nada que ver Chavina, ¿sí? Muy bien. A nivel de política fue un gobierno teocrático, pero en etapas más tardías destacó la casta de jefes guerreros. Después ya se convirtió en una sociedad teocrático-militar. ¿Ya? Las divinidades, miren, personajes con influencia Chavín, el dios oculado y el dios de los báculos también se pueden denotar en la primera fase sobre todo. ¿Ya? El dios oculado es un dios que tiene una especie de ojos hundidos, y el dios de los báculos se refiere a Huiracocha, que también aparecía en Chavín en la estela Raimondi, ¿no? Bueno, los textiles, como ustedes saben, son los más ricos en colores y en
y en la conformación de los mismos textiles. Destacan los fardos funerarios, cómo envuelven a sus cadáveres, cuya materia prima es el algodón, pero ya saben que también estos textiles tienen cabellos humanos, incluso filigranas, que son hilos de oro y de plata, tienen plumas exóticas de la selva, y los colores son variados, ¿no? La élite usó también fibra de alpaca, hilos de oro, miren ustedes, ¿no? Plumas y cabellos, ¿no? Me preguntaban por aquí. Profesor, ¿y la cultura Vicus está entre Chavín y Paracas? Correcto. Vicus también se encuentra en ese periodo llano, solamente que nosotros no la estudiamos. Básicamente entramos con Chavín, Paracas, y de ahí directamente nos vamos a pues, la etapa del intermedio temprano. Es como en el caso ya también de las culturas que están antes que Chavín, ¿no? En el periodo formativo inferior, como es el caso pues, de Sechín, ¿no? Hay una serie de lugares como Chongoyape, Caballo Muerto, ¿no? Cumbemayo, son otras sociedades, pero que no se estudian porque solo las vemos cuando ya Chavín sintetizó el conocimiento de todas estas y las tomó para conformar Chavín propiamente, ¿ya? Ahora bien, miren, la textilería fue muy fina, como ustedes lo saben, y definitivamente fue un aspecto logrado en ambos periodos. En el caso de la medicina, destacan las trepanaciones en la fase cavernas y las deformaciones, miren ustedes, en la fase necrópolis. Las trepanaciones, les recuerdo, son operaciones que se llevaban directamente pues, al cráneo para poder extraer restos de huesos fracturados e incluso tumores. Y de cada 10 cráneos, 6 se puede ver que han salido de una operación con vida y 4, pues obviamente que no. ¿Cómo se nota que un cráneo salió con vida de una operación? Básicamente cuando hacen el corte, el tejido óseo tiene la característica, la particularidad de que se puede regenerar. Y ese corte original se ve que se va reduciendo a través de pequeñas pues, grietas que se va dibujando en el mismo tejido óseo. Y las deformaciones, que más se destacan en la parte de necrópolis, representarían una especie de jerarquía o distinción social, propiamente, colocando, como ves aquí, esas tablillas en la parte del lóbulo frontal y occipital. Me preguntaban por aquí. Ok, no, de nada, ya. Muy bien, ahora, quiero que puedan ver directamente ya el periodo intermedio temprano. Definitivamente que el ocaso Chavín, la caída, el declive de Chavín, va a dar paso a que en todo el territorio que Chavín conformó puedan ya desarrollarse otras expresiones culturales propias, como fue el caso de Nazca, fue el caso de Mochica, fue el caso de la cultura Lima, la cultura Cajamarca, pero nosotros solamente estudiamos los casos de Nazca y Mochica. ¿Ya? El caso de la cultura Huarpa incluso, pero no, eso no lo estudiamos. Vamos con Nazca. Tanto Nazca como Mochica, que aquí vamos a ver, son descubiertas por Max Uhle, llamado. Y miren ustedes, originalmente esta fue la cultura que se llamó proto-Nazca. Pero, ¿por qué se quitó el prefijo proto? Porque Julio César Tello lo corrige a Max Uhle y le dice, ¿no? Max le dice, ¿no? Tú no puedes colocar, ahora que yo he descubierto Chavín, tú no puedes colocarle proto-Nazca a una cultura que no es tan antigua como Chavín. Chavín es la cultura matriz, en esa época sí le decía Tello. Ya sabemos que no es matriz en la actualidad. Entonces, obviamente que para que alguien como Tello pues, pueda decirle eso a alguien como Max Uhle, ¿no? Definitivamente, ¿no? Tello era el padre de la arqueología, ¿no? El origen, entonces, miren, surgen a partir de Nazca, a partir de la tradición de Paracas Necrópolis, se encuentra en el mismo Ica, ¿no? ¿Ya? A nivel político destaca una élite teocrática militar, ¿ya? En el caso de la élite militar se pueden ver las cabezas trofeo. Estas cabezas que utilizaban los guerreros nazquenses, que se colocaban en el pecho, en algunos casos pueden haber habido hasta 2 o 3, incluso algunas se las colocaban en los brazos, donde representaba la jerarquía de los guerreros nazquenses. Estas cabezas tenían la particularidad de que se les extraía el cerebro, le cosían los párpados, le colocaban una espina de cactus en la nariz y le colocaban 3 espinas en los labios de la boca para cerrarlo. Y hacían un hueco en la frente donde pasaban una soga que salía por la parte de medio de la cabeza
y así se colocaba en una cabeza, obviamente, pues, trofeo, como señal de jerarquía de guerrero, ¿no? Usaban esas, miren, cabezas trofeo también como ofrendas a los dioses, ¿sí? Y eran obtenidas en sus conflictos, ¿no? Pero esto era todo un simbolismo, ¿sí? Muy bien. Tenemos, miren, una economía principalmente en función a la agricultura, y aquí surge la pregunta, ¿cómo en un desierto como el de Palpa, Socos y Atarco? Bueno, principalmente la clave fue, chicas y chicos, haber elaborado las galerías filtrantes o puquios, como pueden ver aquí, que captan las aguas del subsuelo. Estos puquios tienen esta forma de espiral para que el agua pueda emerger. Pero, ¿cómo hacían para generar presión y el agua del subsuelo de la napa freática emerja? Pues construyendo un cerro artificial para desviar las aguas del Río Grande. Las aguas ascendían y bajaban con fuerza y llegaban directamente a chocar en el subsuelo de toda esta parte del desierto de Nazca. Y de esa manera las aguas emergían y podían estos campos desarrollar agricultura. Su arquitectura, damas y caballeros, construyeron grandes centros ceremoniales, como el caso de Cahuachi, que fue el mayor centro ceremonial y su mayor centro administrativo, y la estaquería. Hubo un urbanismo planificado. Ojo, este urbanismo, chicas, chicos, ténganlo en cuenta porque más adelante Huari, el primer imperio del Perú, lo va a tomar en cuenta. Su religión está basada en el culto del dios Con, que está representado, como ves aquí, con máscara de felino, y portando siempre un báculo y cabeza trofeo. Aquí está la cabeza trofeo y acá está su báculo. El felino siempre ha sido una deidad de mucho arraigo en el Perú. Ustedes lo han podido ver ya en Chavín, lo han podido ver en la influencia que tuvo Chavín sobre Paracas, y ahora lo ven en Nazca. Su cerámica, como ven, es polícroma, y como muchos autores dicen, es la más pictórica de América. ¿Por qué? Porque usaron hasta 16 colores que, ojo, mezclados. Ustedes han visto ese panel de colores que tenemos en Word, cuando trabajamos en Word Office, ¿ya? Mezclando los 16 colores, obtienes 288 matices, que el caso fue que obtuvo Nazca en la cerámica. Es una cerámica sumamente pictórica, polícroma. Por eso que la técnica se le llama horror al vacío. Ahora, ojo, esto que no dejan nada en blanco, no dejan nada sin pintar, no es por pura casualidad. Esto tiene una representación dentro de la visión astronómica que tienen los nazquenses. Así como fue para las civilizaciones del mundo antiguo el cero posicional creado recién por la cultura de la India, y que lo que siempre ha representado el vacío, el cero o la nada, es exactamente para los astrónomos nazquenses, en el hecho de que en el universo siempre hay un todo, el querer ese todo representarlo en su cerámica. Pintan la totalidad de la superficie, como puedes darte cuenta, ¿no? Muy bien. Las líneas de Nazca o los geoglifos de Nazca, principalmente con representaciones de animales zoomorfas, fueron descubiertos por Toribio Mejía Sexpe. Este señor, ese arqueólogo, fue el ayudante de Julio César Tello cuando Tello descubrió Paracas. Tello se encargó principalmente de investigar la zona de Paracas Cavernas, mientras que Toribio Mejía Sexpe se encargó de investigar mucho más la zona de Paracas Necrópolis. Es justamente él quien descubre estas líneas y piensa al principio que son caminos ceremoniales, o sea, seques o caminos ceremoniales, y que llegan directamente todos hasta el Cusco. Y no, pues no, eso no es así. Recién en 1940, cuando ya en el Perú las aerolíneas podían, pues, tener mayor ya uso comercial, es que fue un vuelo de Aerocóndor quien sobrevoló la zona de Ica y se dio cuenta de que había una serie de dibujos, ¿no? Y esto llamó la atención de muchas personas, especialmente de la matemática alemana María Soledad Reich-Neumann, María Reich, quien llegó al Perú y se enamoró de las líneas, ¿no? Ella prácticamente todo el resto de su vida se quedó en el Perú hasta los años 90, cuando falleció, para hacer investigaciones directamente y entender que esto era un calendario astronómico, un calendario agrícola. Esa fue la teoría más respaldada para María Reich. Chicas y chicos, el caso de Mochica, que estuvo al mismo tiempo, está ubicada, como pueden ver, en la costa norte, entre Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Fue descubierto por Max Ulla. Originalmente era Proto-Chimú, pero ya saben el error que había cometido Max Ulla, ¿no? Era Mochica. Chimú sería otra sociedad que habitaría el mismo lugar, pero en otro periodo posterior. Políticamente se organizaron en estados soberanos independientes,
las mujeres formaban parte de la élite gobernante. Y los elementos comunes que tuvieron todos estos conjuntos de pueblos son el idioma, como el mochic, costumbres, tanto vestimentas, ceremonias, etc. Y dioses, donde destaca Yapaec, o que es el degollador o el hacedor, que representa a los guerreros mochica. Su economía, básicamente, agricultura intensiva, pesca y comercio, usaron canales de regadío, como el caso de la Cumbre, un canal de 1 kilómetro de largo, impresionante. Su arquitectura, construyeron centros de urbanos ceremoniales, hasta la Huaca del Sol, está derruida, ahí no se puede entrar actualmente, pero en la Huaca de la Luna sí, y están los murales que representan, por ejemplo, al dios Ayapaec y otras representaciones interesantísimas en mochica. El complejo del Brujo, donde está la Huaca del Brujo y la Huaca de Cao Viejo, se descubrió esta señora, la dama de Cao, en el 2006, ¿no? Impresionante porque es una mujer sacerdotisa, iba a tener un estatus interesante y fue sacrificada, según su arqueólogo descubridor Régulo Franco Jordán, debido a que el cargo que tenía ella, pues de haber sido cuidadora de un valle, ¿sí? Lamentablemente parece ser que la producción en ese valle no fue al 100% y eso fue lo que generaría la caída de la producción agrícola en esa zona, y por eso fue sacrificada. En el caso de la Boca Rajada, está la tumba del señor de Zipán, en Lambayeque queda eso. Eso fue descubierto en el año 87 por el señor Walter Alba Alba. Este arqueólogo prácticamente hizo noticia mundial con el descubrimiento del primer gobernante mochica de la historia, y definitivamente es parte de una de las 16 dinastías. O sea, hay muchos otros gobernantes del grado de Zipán, o sea, es un siequich, ¿sí?, que se encuentran todavía enterrados. Y el descubrimiento fue impresionante porque es un ajuar funerario completo que muestra la grandeza de los gobernantes mochica. A nivel de la metalurgia destacaron el uso intensivo del cobre, hubieron aleaciones como la Tumbaga, donde encontramos el oro más el cobre, y el dorado del cobre. Miren ustedes. Acá tenemos la orejera, por ejemplo, del señor de Zipán, trabajada en oro y turquesa, ¿no? Impresionante, ¿no? Esto en el Museo de Tumbas Reales, está en Lambayeque. Miren ustedes esta botella escultórica que es parte de la cerámica. Como saben, bícroma, 2 colores, pictórica también, tiene varios, y en el caso de la escultórica, sabemos que hay 2 tipos. La cerámica de los bajorretratos, donde retratan rostros, pueden ver enfermedades, estados de ánimo. Hay hombres que están tristes, otros alegres, molestos, pensativos. Y también están los huacos eróticos, que son una representación impresionante, como ves aquí, de los genitales en una maximización anormal, tanto de los genitales masculinos como femeninos, por un culto a la fertilidad, damas y caballeros. Aquí no existe ningún tipo de morbo, sino todo lo contrario, existe todo un agradecimiento a la vida, a la biología, a la filogenia, gracias a que a partir de los genitales y a partir del encuentro sexual, es por eso que también hay una serie de poses sexuales en los huacos eróticos, es que surge la vida. Y es eso lo que celebran los mochica, ¿no? El culto a la fertilidad. Es realista, tenemos el azagoyete también, y miren, es interesantísimo porque muchos de estos animales que ven aquí, justamente al momento de soplar por el asa, por el goyete, chicas y chicos, sale el sonido del animal característico. Es impresionante. Por acá me estaban escribiendo, a ver un ratito. No sé qué quiso decir acá Jesús. Ya. Bien, chicas y chicos, para ir terminando, tenemos el último periodo del Horizonte Medio, donde destacan 2 importantes culturas. Tenemos aquí a Huari y tenemos a Tiahuanaco. Sociedades complejas con centros urbanos en la costa y sierra. Huari fue un estado militarista, mientras que Tiahuanaco fue un estado de tipo teocrático nada más. Y se encontraron aquí, en el punto, miren, rosadito, que sería Moquegua. Todo esto que ves con naranja es Huari, el primer imperio del Perú, y todo esto que ves acá con celeste es Tiahuanaco, que sería parte de Bolivia, Chile y también obviamente Perú. En el caso de Tiahuanaco, ubicado entre el 200 y 1200 después de Cristo, se ubica en la meseta del Collao, en el altiplano boliviano, sur del Perú y norte de Chile. Su política, un estado, miren, expansivo colonizador, no violento, se expandió, ¿sí? Acá tenemos el dios Huiracocha, que es el dios de los Tiahuanaco, y que luego Tiahuanaco comparte con Huari. Miren ustedes, la economía, básicamente una economía principalmente de ganadería de altura, en el caso de Tiahuanaco, su tecnología para hacer agricultura, los guaruguaro, que son chacras, miren ustedes acá, elevadas, ¿sí? También camellones llamados. Tuvieron el control vertical de pisos ecológicos porque como fueron un estado colonizador, desde la meseta del Collao bajaron a diferentes pisos ecológicos con el objetivo de acceder a recursos de diversas regiones, sin depender de intermediarios, y así obtener diversos cultivos.
trasladaban a su población, estableciendo colonias y difundiendo sus costumbres a diferentes regiones. El caso de su arquitectura fue monumental, megalítica y principalmente religiosa, ¿no? Destaca la ciudad de Tiahuanaco, Taipicala. Y en su interior tenemos esta escultura monolítica con representaciones de seres antropomorfos, como fue el caso del monolito de Bennett o de Ponce, que son representaciones de hombre. Aquí tenemos la portada del sol, que es lo más importante, lo más cercano a un calendario solar, en este caso, ¿no? En el caso del Imperio Huari, damas y caballeros, los Huari llegaron a ser el primer imperio del Perú y sabemos perfectamente que llegaron a expandirse, miren ustedes, desde Ayacucho. Su origen es en Ayacucho, nació de las confluencias de las tradiciones de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Políticamente llegaron a ser un imperio militarista, expansivo e imperial, panandino, con dominios en la costa, sierra y selva, ¿no? Construyeron varias ciudades o centros administrativos, cabezas de región para el control de diversas zonas. Su economía difundieron el sistema de los andenes para poder llegar a expandir sus territorios agrícolas, elaboraron la primera red de caminos, el Capac-Ñan, para la integración de los Andes. En su arquitectura, el logro más importante fue el desarrollo del urbanismo por la construcción y planificación de ciudades administrativas. En el caso de Cusco, Piquillacte. En el caso de La Libertad, Huiracochapampa. En el caso de la selva del Cusco, Espiritupampa. En el caso de Lima, Cajamarquilla, Pachacamac, etc. Y miren ustedes, su cerámica, en su fase imperial, destacaron los estilos Robles Moco, Pacheco. Su religión, el dios de las varas, que es Huiracocha, o dios Visco también, así llamado. Sus textiles fueron de gran técnica, en calidad técnica y complejidad en sus diseños, generalmente abstractos y geométricos, ¿no? Destacan los tapices y huncos característicos de la élite, como ven ustedes, ¿no? ¿Por qué cayó Huari? Principalmente factores externos, la crisis agrícola por el fenómeno del Niño. O sea, el fenómeno del Niño trajo consigo sequías y lluvias y eso generó una crisis agrícola y las ciudades que Huari tenía en todo su imperio se levantaron contra la capital, que es Viñaque Huari, y eso generó la rebelión de esas ciudades cabeceras de región. La más importante de esas ciudades fue la cultura chanca, ¿sí? La que le dieron el golpe de gracia a los Huari. Aquí vemos, miren ustedes, el estilo Robles Moco, el estilo Pacheco, en su cerámica, y ese es un fardo funerario. Chicas, chicos, este es el último periodo, me estaba olvidando, el intermedio tardío. Hasta aquí vamos a llegar, ¿sí? Este periodo, miren, tiene varias denominaciones, estados regionales, segundo desarrollo regional, periodo de reinos y señoríos. Y miren en este mapa, tomen un screenshot, porque aquí tenemos todas las culturas que estuvieron al mismo tiempo. Ojo, solo vamos a estudiar algunas, pero aquí están todas las que en este momento se encuentran. Sicán, aunque luego es conquistada por Chimú, los reinos aymaras en el altiplano, Chachapoyos en Amazonas, los chancas en Andahuaylas, los incas en el Cusco, que luego se expandieron, Cajamarca en Cajamarca, los huancas en Junín, los Ixmac en Lima y los Chincha en Ica. Si queremos empezar, por ejemplo, viendo solo un pincelazo de cada una, como el caso de los reinos aymaras, su centro está en la meseta del Collao, ¿no? Su economía, básicamente, igual que Tiahuanaco, ganadería de altura, camélidos. Sistema de archipiélagos, para poder cultivar, fue hacer cochas o el control vertical de pisos ecológicos también, y los waru-waru o chacras elevadas para el cultivo, ¿no? de cualquier producto. Destacaron en este caso los collas y los lupacas. En el caso de los chancas, como ya te dije, fueron los que le dieron el golpe de gracia a los Huari. Ellos estuvieron entre Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Su pacarina, miren, o lugar de origen, las lagunas de Chocolococha y Urucococha, y fueron derrotados por los incas más adelante. Un pincelazo, por ejemplo, con el caso de Sicán. Sicán destacó mucho en el tema del cobre, en el tema de la orfebrería, en el tema del oro y la plata. Su centro, complejo Sicán, Bosque de Pomac y Tucumé, donde están las pirámides en la Valleque, ¿no? Destacaron en orfebrería y metalurgia, están los tumis, las máscaras funerarias. Hay un fundador legendario que es Nailam, el dios que llegó volando, dicen, y fundó la cultura Sicán, y está representado en los tumis, ¿no? Como ven aquí. La crisis fue por la invasión Chimú. Chimú, cuando llegó, miren ustedes, tomó el territorio y acá se llegó a expandir por toda la costa norte, desde Tumbes hasta Lima, ¿no? La economía Chimú, principalmente la agricultura intensiva, y tuvieron esta técnica, estos huachaques o grandes reservorios de agua, ¿ya? Y también practicaron la pesca y el comercio. Un gobierno, como pueden ver, con estas características: centralizado, expansivo, un imperio costeño, su capital Chanchán en Trujillo, centros administrativos adicionales, Galindo, Farfán, Cabeza de Vaca, El Brujo, Tucumán, etc. Los pueblos que llegó a someter Chimú en su expansión fueron los Tumpis en Tumbes, los Tayanes en Piura, Sicán, que ya vimos, y Chancay aquí en Lima.
Dentro de los aportes culturales, Chan Chan, que es la ciudad más importante, miren los murales que tienen esta representación de fauna marina. Chan Chan significa sol en español. Su cerámica encontrada en Chan Chan es escultórica, monócroma, básicamente negro predomina y el asa de estribo. Destaca, miren ustedes, la orfebrería, con producción de joyas, etcétera, ¿no? Su escultura destacan las piezas de madera antropomorfa. Su religión, vean ustedes, el culto a Shi, la luna, Ni, Mar, Chan, el sol. Hubieron grandes sacrificios también, ¿no? Y así la caída de los Chimú fue gracias a que los incas se expandieron, y los incas, te comento, que van a ir haciendo caer a todas las culturas del intermedio tardío, básicamente a todas. Y ahí vamos a los chancas, a los Chimú, y después vamos a ver a los huancas, etcétera, ¿no? Los chinchas, que estuvieron en Ica, damas y caballeros, también pertenecen a este periodo y son quizás los únicos que sí se dejaron conquistar por los incas de manera pacífica, porque llegan a ser sus aliados. ¿Sí? Fueron una cultura teocrática, destacó Chincha y Cápac como el jefe máximo. El poder real estaba en función de una élite de comerciantes. Su arquitectura, vean, sus materiales, destacaron los adobones o tapiales, destacan estas construcciones como la Centinela y Tambo de Mora, también la Cumbe. A nivel de su escultura, destacan los tallados en madera para hacer remos, ceremoniales, vigas, etc. En metalurgia, estos vasos narigones que representan a su diosa Chinchaycamac, que es una especie de ave. Y como pueden ver, este es el comercio que llegaron a practicar, el comercio triangular marítimo que practicaron los chinchas, sacando el muyu desde Ecuador. Una agricultura intensiva en Ica primero, pero luego una pesca que llegó hasta Ecuador, extrayendo el muyu, ¿sí? Destacando este comercio interesante de intercambio a larga distancia de productos exclusivos, ¿no? El comercio triangular. Esta es la ruta marítima, tómenle un screenshot, y la ruta terrestre que va hasta las zonas aymaras. Su cerámica, como pueden ver aquí, y la caída por la alianza que hicieron con los incas. Chicas y chicos, acá les dejo la periodificación que hemos hecho el día de hoy en función a John Moore, a John Rowe, a Lumbreras, y esta línea de tiempo en función a la historia universal, para que tengan en consideración ustedes cómo es que, vean, por favor, aquí tomen una captura, cómo es que algunos hechos se celebraban en la historia universal. ¿Sí? Me pasé un poquito de tiempo, y muchísimas gracias de verdad por su atención. Me preguntaba por acá Jefferson, profesor, ¿a qué cultura se le consideraba el primero en tener gobierno teocrático militar? Ya podríamos, Jefferson, hablar de las culturas del intermedio temprano, como Nazca y Mochica, pero no te olvides que Paracas fue en el periodo de transición que en la parte final de Necrópolis ya empezó a haber una casta guerrera, pero las que oficialmente tuvieron teocrático militar fueron Nazca y Mochica. Las claves, sí, las claves, me estaba olvidando. Vamos a ver por aquí. A ver un ratito. Vamos a ver por aquí. Les mando las claves por el chat en este momento. Muy bien. 1A. Listo. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Les mando un abrazo enorme y conmigo será pues hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Cualquier duda o consulta la próxima semana en los primeros minutos, ¿ya? Ahí absolvemos lo que resta, ¿ok? Hoy ha sido un tema bastante extenso. Gracias, chicos. Nos vemos.